En la tabla periódica también encuentras la masa atómica de los elementos que, de acuerdo internacional, se define como la masa de un átomo en unidades de masa atómica, CAU o UMA. A su vez, una unidad de masa atómica se define como su masa exactamente igual a la masa de un dosavo de la masa de un átomo de carbono 12. A la masa atómica de un elemento contribuyen proporcionalmente todos los isótopos del mismo. A efectos prácticos, la masa atómica viene a ser aproximadamente igual a la suma de las masas de los protones y neutrones, ya que la de los electrones es muy pequeña. Cada elemento tiene una masa diferente a la del resto de los elementos, que incluso en el caso de los elementos más pesados es menor que 10 menos 25 kilogramos. Obviamente resulta más cómodo establecer una unidad que nos permita expresar la masa de los elementos con valores más manejables. La unidad de masa atómica U, o Dalton-Da, es la unidad de masa empleada para medir las masas atómicas y moleculares, y se define como la 12ª parte de la masa de un átomo de 12C. Así, podemos subrayar que entre los primeros personajes que hablaron del peso atómico y que calcularon el mismo se encuentra el químico inglés John Dalton. Este es conocido y ha pasado a la historia por haber desarrollado una teoría en este sentido que se sustenta en 5 puntos fundamentales. En concreto, los pilares de su pensamiento eran los siguientes. Los elementos están conformados por átomos. Los átomos pertenecientes a un único elemento son todos iguales, o dichos átomos son diferentes a los que posee cualquier otro elemento, y se distinguen por su peso atómico. A estas dos observaciones claras añadió otras dos más. La unión de átomos de diferentes elementos dan lugar a compuestos químicos y dichos átomos no se pueden crear, ni destruir ni dividir en lo que es el proceso químico. La masa molecular es la masa de una molécula de un compuesto. Se calcula sumando las masas atómicas relativas de todos los átomos que forman dicha molécula. Se mide en unidades de masa atómica, representadas como UMA, también llamadas unidades Dalton, representada como Da. Esta última unidad es la indicada en el Sistema Internacional de Magnitudes. Para calcular la masa molecular necesitaré tres datos: los elementos, la cantidad de átomos presentes y la masa atómica. ¿Dónde obtenemos esta información? Los elementos y la cantidad de átomos presentes se obtendrán en la fórmula química, y la masa atómica será un dato que se obtiene de la tabla periódica. Veamos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, cuya fórmula es la siguiente. Como mencioné anteriormente, esta fórmula nos indica dos cosas: de qué elementos está compuesto el ácido sulfúrico y además qué cantidad de átomos hay de cada uno. Como vemos, está constituido de hidrógeno, azufre y oxígeno. La cantidad de átomos de cada uno de estos elementos está indicado por el subíndice que contiene su símbolo. Hay 2 átomos de hidrógeno. En el símbolo del azufre no hay ningún subíndice. En este caso se entiende que hay solamente un átomo. Y de oxígeno se tienen 4 átomos. Ahora, la masa molecular del ácido sulfúrico se calcula de la siguiente manera. Hay 2 átomos de hidrógeno por su masa atómica, que es de 1. Esto es igual a 2. Se tiene un átomo de azufre por su masa atómica, que es de 32. Ponemos el 1 y el 32. Como resultado, 32. Y finalmente hay 4 átomos de oxígeno, así que multiplicamos por 4 y 16, que será 64. La suma de estas cantidades será de 98. Su unidad será UMA, que significa unidad de masa atómica.